Llega el momento de analizar los temas más candentes de la actualidad. Para eso nos acompañan hoy Dolores Serrat, bienvenida. Hola, buenos días. También está con nosotros Manuel Arnal, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, no les voy a hacer un gran spoiler si les digo que vamos a hablar del fallecimiento del Papa Francisco. Ese es el primero de nuestros temas. La muerte del Papa Francisco, siendo esperada, sorprendía al mundo entero. BBC. Muere el Papa Francisco, el primer latinoamericano en liderar la Iglesia Católica. El País. Muere el Papa Francisco, un vendaval social y reformador de la Iglesia. National Geographic. Muere a los 88 años Francisco, el Papa del pueblo. Pronto se conoció el motivo oficial. Vatican News. El Papa Francisco muere por ictus cerebral y colapso cardiovascular irreversible. Y pronto también se desatan los conflictos internos. El Español. Tambores de guerra en el Vaticano tras la muerte del Papa Francisco. Progresistas y conservadores velan armas por la sucesión. ¿Qué ha supuesto el pontificado del primer Papa jesuita? ¿Qué podemos esperar de su sucesor? Le preguntamos a nuestros analistas. Comenzamos preguntándole a Dolores Serrat. Bueno, pues está claro que la actualidad toda esta semana y las que vendrán está en Roma, está en el Vaticano, y no hay ninguna duda que la muerte del Papa Francisco ha supuesto pues un duelo a nivel de todo el mundo. Ha habido reacciones en todos los países católicos y no católicos. Y la verdad es que se han dicho muchísimas cosas del Papa Francisco a lo largo de esta semana, por gente que lo ha conocido más de cerca y más de lejos. Y yo el otro día estaba pensando, si él en estos momentos pudiera hablar, posiblemente rezaría esta oración que se rezaba contra la vanidad, que decía, líbreme Dios de la hora de las alabanzas, porque verdaderamente, aunque ha tenido sus críticos dentro y fuera de la Iglesia en estos momentos, solo se han hablado cosas buenas. Yo he reflexionado sobre lo que yo podía decir y que desde una perspectiva por lo menos distinta, y si yo lo tuviera que definir en una palabra, yo creo que ha sido un papa distinto. Ha sido un papa distinto, primero porque ha sido un papa pionero, el primer papa latinoamericano, sudamericano y el primer papa jesuita. Segundo lugar, porque posiblemente ha sido un papa incómodo en muchas ocasiones. Ha preferido hablar donde muchas veces otros preferían callar, y él decía que él siempre hablará en pos de la verdad, o por lo menos de lo que él cree es la verdad, y que prefería amar que ser amado, por lo tanto no buscaba quedar bien. No cabe duda que ha sido un papa luchador, contra dentro y contra fuera. Ha intentado poner en marcha reformas importantes en la Iglesia, no siempre bien aceptadas, como pudo ser la reforma estructural y financiera del Vaticano. Ha sido un papa luchador también contra una lacra que pesaba sobre la Iglesia católica, que era lo de los abusos sexuales. Para algunos se ha quedado corto, porque también ha establecido límites, pero yo creo que ha marcado un cambio. Ha sido un papa realista, un papa terrenal. Ha preferido andar por la tierra y mancharse de barro que andar por las nubes. Es verdad, como algunos le dicen, que no ha cambiado el dogma, pero sí que quizá le ha dado un tono más de ternura, porque si hay algo que ha sido claro desde el principio de su pontificado y que continuaba con la línea que él tenía ya de sacerdote, es su colocación en el centro de su ministerio a los más vulnerables, llamémoslos inmigrantes, llamémoslos pobres, llamémoslos desfavorecidos. Con lo tal, yo creo que ha sido un hombre reconocedor de sus propios errores. Él decía, y lo decía de sí mismo, que no quería ser perfecto, lo que quería ser es fiel, fiel a sí mismo, fiel a su fe, fiel a su credo, fiel a sus ideas y fiel a la Iglesia. Y yo creo que si lo analizamos de esa perspectiva, pues como todos los humanos, ha tenido aciertos y ha tenido errores, pero creo que ha dejado una huella, como casi todos los papas pasan a la historia y todos vendrán definidos por una característica, y ese podría ser el de distinto, el de un intento renovador. Y desgraciadamente, pues con la muerte de un papa empezamos con el fin del principio. Acaba una etapa y empieza otra. Y ahí es, en estos momentos, digo, no es que vaya a empezar, es que ha empezado ya con la reunión del Colegio
cardenalicio esos días para que los cardenales se vayan conociendo entre sí y tanteando, y como siempre que hay una sucesión en el poder, aunque en este caso sea de la Iglesia, pero también no olvidemos que el Vaticano es un Estado, pues evidentemente las espadas están en alto y los cardenales que van a elegir en el conclave pues tienen una responsabilidad para marcar ¿y ahora qué? ¿Y ahora hacia dónde? Señor Arnal. Bueno, estos días la verdad es que ha habido muchísima información, las famosas quinielas, que por cierto son muy curiosas, dependiendo de qué medio leas, ¿no?, por dónde van las quinielas, pero lo que sí que es verdad es que este hombre ha sido disruptivo en determinadas cuestiones. No tan disruptivo como parece, ¿no? Yo no soy litúrgico, pero la historia reciente de la Iglesia vino marcada por el Concilio Vaticano II, que los que tenemos edad nos acordaremos de que se acabaron las misas en latín, por cierto, obligatorias para los que estábamos estudiando entonces. La asistencia, me refiero. Las clases de religión, que eran unas clases de doctrina tremebundas, por cierto, nos las daban sacerdotes con sotana, que no les sentó muy bien lo del crismán, ya en aquella época. Me acuerdo el cambio de vestimenta de las monjas, las hermanas. Fue una revolución y se hablaba del ayornamiento, y fue un papa que fue elegido por sector conservador, Juan XXIII, y lo acabó Pablo VI. El concilio duró varios años, creo que 5 años, ¿no? Y curiosamente la salida era un papa conservador, ¿no?, italiano, de la curia romana, y ahí que fue. Curiosamente, este otro papa ha venido de otro lado, lo han puesto a caldo desde determinados, digamos, medios conservadores. Se está hablando de que hay congregaciones más a la derecha que venía en la prensa, ¿no? Se estaba hablando de los seguidores de Kiko Argüelles, el propio Purdey, los legionarios de Cristo, que estaban pendientes. No hay que olvidar que este hombre acabó con el movimiento del soladicio 2 días peruano, antes, además de... tremendo, con una historia de abusos y de corrupción económica tremenda, ¿no? Con lo cual ha despertado pasiones por ese lado, pero tampoco, si uno analiza lo que ha hecho con lo que supuso en su día esa ruptura del ayornamiento del Vaticano II, seguramente queda mucho trabajo por hacer. Y digamos dentro de la modernización, entre comillas, del catolicismo. Aquí no hay que olvidar que en el mandato de este Papa, el movimiento evangélico, los evangelistas, han crecido muchísimo. Estamos hablando casi de 700 millones de cristianos. Católicos se define en 1 millón, o sea, 1.400 millones se dice que hay de católicos. Estamos hablando, si a eso se le suma los anglicanos, los luteranos, daneses, alemanes, suecos, estamos hablando de que el catolicismo está dentro del cristianismo, tiene como movimiento. Antes nos dijeron que católico era porque era universal, ¿no? Pues no es tan universal, ¿no? Entonces este Papa creo que empezó a dar un papel más importante para las mujeres. No hay que olvidar que los anglicanos tienen hasta obispas, y los daneses tienen prácticamente más de la mitad del clero son mujeres, la iglesia luterana danesa. El ejemplo, no quiero hablar de los evangelistas porque los ejemplos que hay son tremebundos, los telepredicadores brasileños, norteamericanos, estamos viendo cosas que se están diciendo auténticas barbaridades, y este Papa pues ha intentado parar, seguramente, dar un impulso, ¿no? Y luego lo que vendrá, pues hay que contar que de los 130 y tantos cardenales que tienen derecho a voto, 108 los ha nombrado este Papa. Y puede pasar cualquier cosa, según dicen los analistas,
Por retomar una cosa que ha puesto sobre la mesa mi compañero Manolo y que yo no había mencionado, pero que es verdad, una de las grandes cosas quizá que ha hecho este Papa es intentar romper puentes entre distintas religiones y entre distintas culturas, y no solo con el ámbito de las distintas religiones cristianas, ponías tú los anglicanos, podríamos poner los ortodoxos, sino también con el mundo islámico, y eso es novedoso. Yo creo que él lo que buscaba es más lo que une que lo que separa, ¿no? El distinto mundo de las culturas. Y está claro que él lo enfocaba también desde esa perspectiva, de que Occidente está muy marcado por el cristianismo, nos guste o no nos guste, y que acercar posturas hacia Oriente implicaba reconocer mucho mejor pues, lo que puede aportar las religiones islámicas u otras religiones asiáticas. Por lo tanto, yo creo que eso es una cosa que tiene en su haber, es una de las cosas buenas. Y otra cosa que comentabas es cómo ha cambiado la religión católica a lo largo de los años. Fuera micrófonos hablábamos, ¿no?, de cuántos papas hemos conocido. Manolo y yo somos próximos en edad, yo he contabilizado hasta 7. Yo nací cuando el Papa era Pío XII, viví en mi infancia la llegada de Juan XXIII. Juan XXIII fue un Papa muy longevo, con lo cual más de 20 años, 23 sino 20 y tantos años, con lo cual marcó un auténtico cambio en la Iglesia Católica, que se ha venido continuando hacia atrás. Yo en mi primera infancia pues he vivido, ¿no?, ese cambio, pero nunca he tenido la sensación de que se me impusieran las cosas por obligación. Soy tremendamente respetuosa con las creencias de cada uno. Yo me confieso católica, me confieso practicante, pero también soy capaz de hacer análisis de lo bueno y de lo malo que tiene cada una de las posiciones, y creo profundamente en la libertad religiosa. Pero está claro que más allá de la religión, el Papa representa mucho más para el mundo occidental. Y la prueba la tenemos en la repercusión que ha tenido su fallecimiento en todo el mundo, y posiblemente mañana lo veremos en su funeral. Uh-huh. Bueno, es que, Manuel, ¿querías decir algo más del...? Sí, es evidente que todo ha cambiado. Vamos, los que nos hemos tenido que examinar de religión era duro, todo hay que decirlo. De hecho, nos tuvimos que aprender el concilio de Nicea, el concilio de Trento, el de Letrán, aquello fue tremendo, ¿no? Eso no estábamos. No, era tremendo. Y ahora se dice que la religión es una María, entonces una María no era una María, de hecho te podía marcar, ¿no? Yo tuve de profesor un típico sacerdote de parroquia de boina, cigarro, caldo en la boca y sotana brillante, larga, en el instituto, y aquello era tremendo, ¿no? Es evidente que no se puede negar una influencia, y vamos a hablar de cosas serias también, económicas. En España, la tributación del IRPF para la Iglesia Católica son 380 millones de euros. Un 40 y tantos % de la población que tributa marca la casilla de la Iglesia, un 40 y tantos %. Por cierto, hay encuestas de la propia Iglesia que luego dice que solo un 17% de ese 40 y tantos es practicante habitual de la Iglesia, ¿no? Pero se están dando cambios muy fuertes, ¿no? Muy fuertes. Cosas que antes la determinada Iglesia no asumía, pues las relaciones, digamos, homosexuales, el diaconado de las mujeres en las iglesias, porque no hay otra, son más de la mitad de la población, y se está agotando el cupo de católicos en edad de poder ejercer el catolicismo y guiar, digamos, a su congregación. Eso, perdón por la expresión, pero a la fuerza ahorca, ¿no? Esto requiere una pensada, ¿no? Pero la mayoría de las religiones monoteístas grandes les está pasando lo mismo, ¿no? Y además con movimientos, digamos, que van hacia una apertura. En el Islam pasó.
solo hay que pensar en los años 60. Luego hubo una involución, ha pasado con la Iglesia Ortodoxa, ha pasado con la Anglicana, ahora están los evangelistas, las iglesias protestantes. Hay unos vaivenes pendulares que, claro, en 2000 años de cristianismo pues dan mucho juego, ¿no? Y ya veremos en qué acaba esto. Yo creo que a Manuel le marcó mucho la infancia y la educación religiosa. Como a todos. Como a todos. Debiste de sufrir mucho. No hace falta... Y cuando te estaba escuchando decía, ¿será cierto eso de que es mejor la convicción que la coacción? Me da la impresión de que a ti la obligatoriedad, sí, el autoritarismo en el estudio de la religión te provocó un rebote que te ha llevado a la laicidad. Bueno, en cualquier caso, como habéis apuntado, el Papa ha sido un líder de un Estado, además de un líder espiritual que ha marcado muchos aspectos con sus gestos, además de con sus encíclicas y con sus palabras. No nos vamos del todo del tema del Papa porque hablamos ahora de su funeral. Las principales autoridades del mundo se darán cita en Roma para el funeral del Papa, a excepción de Sánchez, que se borra. ¿Cuál es el motivo? 20 minutos. Moncloa admite que la ausencia de Sánchez al funeral del Papa no es por motivos de agenda. El Mundo. El plantón de Sánchez en el funeral del Papa ahonda la distancia con Zarzuela. ABC. Francisco Vázquez. La ausencia de Sánchez al funeral del Papa es un error político de primera magnitud. Voz Populi. El no de Sánchez provoca codazos entre los ministros para salir en la foto del funeral del Papa. ABC. El primer viaje de Trump en su segundo mandato será al funeral del Papa. 20 minutos. Sánchez, el único líder de los grandes países que no acudirá al funeral del Papa Francisco. ¿Quién ha aconsejado a Sánchez no asistir y por qué? ¿Es rencor a Felipe VI por su accidentada visita a la Dana de Valencia? ¿Quién representará a España en las posibles reuniones con Trump? Lo analizamos. Comenzamos ahora con la opinión del señor Arnal. Bueno, eso es mucho fabular, ¿no? ¿Qué pasará en las reuniones con Trump? Eso es mucho fabular. Pero, vamos, si que vaya el rey, la máxima representación del Estado español, la reina, 2 vicepresidentas, y creo que 2 ministros, uno de Justicia y el otro de Relaciones Exteriores, si eso es hablar de que hay poca representación, aparte se confunde, es un funeral de Estado, ¿no? Y cuando los funerales de Estado, pues los que tienen que ir son los máxima representación del Estado, en este caso los reyes. No tenemos república, con lo cual van los reyes, ¿no? Que ya aparezca Trump después de las barbaridades que dijo de este Papa es, bueno, y lo de Milei es para nota, ¿no? Y algún otro más, ¿no? Porque se han dicho barbaridades, para eso está la hemeroteca, ¿no? Pero bueno, cuando uno muere, ¿qué es lo que pasa, ¿no? Que es sorprendente, ¿no? Que se apunta a todo el mundo a la foto. Y empieza a dar la sensación de que lo importante es la foto, ¿no? Aparecer en la foto. Claro, si era un hombre por algunos denostado y por otros muy querido, lo lógico es que estuvieran los que más lo quieren, ¿no? Pero la política y las razones de Estado son así, ¿no? Hay que salir en la foto y luego es que va Trump, entonces hay que salir la foto y habrá codazos. También es verdad que pensar que el funeral es para que haya negociaciones, eso es mucho pensar. Y además hay una cuestión que he leído en prensa, que creo que Sánchez ha dicho que el protagonismo lo tienen que tener los reyes y no la situación política española, ¿no? Porque claro, a lo mejor se aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid y el funeral se convierte no en una despedida del Papa, sino en un Sanedrín político, ¿no? Hombre, eso sería ya tremendo. Sería ya, digamos, para los creyentes católicos, lo importante es el funeral, ¿no? Y el reconocimiento. Lo otro ya es decir, bueno, que se va a montar allí la ONU. Eso me parece a mí un poco fuerte, siendo
no precisamente practicante, ¿no? Pero ver allí personas con acendrada creencia católica y muy compungidos por el Papa, y al lado los otros negociando si Putin arriba, Putin abajo, o aranceles arriba o aranceles abajo, parece un poco fuerte, ¿no? Dolores. Bueno, empezaré por mi opinión personal. Me parece que la decisión de no acudir es desafortunada y sobre todo mal explicada. Yo entiendo que casi todas las decisiones que se tienen que tomar, y más por un presidente del gobierno, tienen sus pros y sus contras. Y él tenía muchas cuestiones en pro por los que pudiera poder justificar su ausencia. En primer lugar, por su coherencia personal e ideológica. Defendemos que España es un Estado aconfesional, él presume de su propia laicidad y por lo tanto esa podría ser una explicación por la que justifica su no presencia, sobre todo además cuando va a estar representado en el funeral de Estado por la máxima autoridad española, por el jefe del Estado, que es el rey. Van a estar los reyes y van a estar los ministros. Una segunda razón a la que podía aludir es para complacer también a buena parte de su electorado. Hay mucha parte del electorado socialista que podría pensar que el acudir a ese funeral de Estado es apoyar posicionamientos ideológicos y políticos de la Iglesia Católica y que él no quiere que se politice su presencia. Y una tercera razón de pro para la no asistencia hubiera sido justificarlo porque tiene asuntos más urgentes de atención a las necesidades internas del país y que por lo tanto resolver otro tipo de crisis y que por lo tanto al estar representada España como país por el rey no era necesario la presidencia del Ejecutivo, estando más el rey acompañado por los vicepresidentes. Esas serían las razones que se hubieran podido esgrimir, que no se han esgrimido. ¿Cuáles son los contras? Yo creo que no se ha valorado suficientemente lo que es la implicación diplomática. El Papa no solo el representante máximo de la Iglesia Católica, era un jefe de Estado, el jefe del Estado Vaticano, con el cual España mantiene largas relaciones diplomáticas. Y por lo tanto era un motivo que hubiera facilitado, ¿no?, la asistencia también del presidente del Ejecutivo junto al jefe del Estado. Una segunda razón es la visibilización internacional. Evidentemente que si hubieran visto el jefe del Estado y el jefe del Ejecutivo de España, mostraría una buena sintonía y una visión unitaria de las cuestiones importantes. Y por lo tanto se pierde la visión de esa oportunidad de visión internacional. Es cierto, como decía Manuel, que a veces se han hecho argumentos que parecen más propios de una cumbre internacional que de un funeral. Pero lo uno no quita lo otro y allí van a estar representados los más altos dignatarios del mundo. Y en muchos países de tradición católica van a estar representados el jefe del Estado y el jefe del gobierno. Y en tercer lugar, con esa decisión, lo que ha puesto sobre la mesa un nuevo tema para el debate y la discusión política. Eso que parece tanto le gusta a este gobierno para generar relatos que distancien o nos desvíen de lo que son los temas realmente importantes. Y mientras hablamos de si tenía que estar o no tenía que estar el presidente del gobierno, pues igual se nos escapan otros temas de interés. En cualquier caso, yo ya lo he dicho, mi posición personal es que me hubiera gustado que hubiera estado España representada al más alto nivel, no solo desde la jefatura del Estado, sino también desde la jefatura del gobierno, pero doctores tiene la Iglesia para poder opinar. Hombre, Pedro Sánchez ha estado 2 veces en el Vaticano, 2 veces, no, tampoco. Y luego, además es que estoy convencido que si hubiera ido le hubieran dicho que era para chupar cámara. O sea, estamos en estos momentos políticamente que si va mal y si no va, pues también. Entonces, esto es así. Claro, hay que tener cuidado porque la vicepresidenta Montero, ojo que es. Y luego va Yolanda Díaz. Los argumentos de que ahí es un contubernio que los laicistas no quieren ir, pues bueno. Perdona, y yo otros no hablo dos, de contubernios, ¿eh? Y otros dos, y otros dos, no, hablo por la prensa, ¿no? Hay veces que
para vender papel, hoy en día no se vende poco papel, para clicar en la... hay que retorcer mucho el argumento, ¿no? Y bueno, luego cuando se acabe el funeral, pues seguramente algunos de los titulares serán: Putin se dio la mano con fulano. Lo del funeral será lo de menos. ¿Qué ha hablado Putin, Trump con el representante de no sé qué y de no sé cuántos? Si el interés es ese, flaco favor le hacen a los creyentes, ¿no? Pero bueno, esto es así, ¿no? Se han convertido estos actos multitudinarios, que lo que va a ser de lo de menos es que ha sido un papa que ha preferido que lo entierren en Santa María la Mayor. Santa María la Mayor. Por cierto, el que tenga oportunidad que vaya a visitarla, que es una preciosidad, no todo es el Vaticano en Roma, desde el punto de vista artístico, ¿no? Y religioso también, que ha dado muestras de humildad en el entierro. A lo mejor también le achacan, te has pasado de humilde, ¿no? Porque aquí ya se achaca por exceso de velocidad o de frenada, ¿no? Y seguramente lo peor que puede pasar es lo que he comentado, ¿no? Que esto se convierta en un tema doméstico. O sea, se ha muerto el Papa y que parezca que el problema lo tenemos que debatir en las Cortes Generales, ¿no? Bueno, hablando de lo que se ha leído en prensa, yo he escuchado voces que apuntaban a que, como todos los líderes van a acudir con sus parejas, y en este momento a Pedro Sánchez como que no le conviene que se vea mucho a Begoña. O sea, hay teorías para todos los gustos. Vamos a ver, yo creo que con Manuel hemos coincidido en una cosa, que todas las decisiones que se toman tienen pros y contras, y evidentemente si haces porque haces y si no haces porque no haces, y no solo relativamente, sino a todo. Y por eso yo he intentado pasar de lo que era mi opinión personal para hacer un análisis ponderado, no voy a decir objetivo, pero sí ponderado, de los pros y los contras. Y posiblemente, si algo ha fallado, es la explicación del motivo por el que no ha querido ir, que es lo que lleva a las conjeturas, ¿no? Y que lleva a las opiniones, como la que acabas de manifestar, o cualquier otra que hayamos podido leer. Pero creo que hay que ir a lo sustancial, y es verdad, no hay que perder el norte, que mañana lo que es un funeral de Estado, donde se despide a un papa que tiene una diferencia fundamental con otros fallecimientos o otros funerales. Y lo he dicho, igual ha pasado desapercibido. La muerte de un papa es el fin del principio. Es el fin del principio porque en una semana, o igual en menos, tenemos un nuevo pontífice que podrá ser continuador o disruptor. Y no lo sabemos. Por lo tanto, se aunan el final y el principio en un momento muy concreto y muy puntual de la historia. El Papa Francisco, pues como todos los papas, pasará a la historia, y los historiadores seguro que lo valorarán largamente. Pero desgraciadamente también pasará a la historia que el presidente del gobierno de España no estuvo en el funeral. Y eso era una decisión inevitable, era evitable. Y cuando las cosas son evitables, pues no hacerlas, por algún motivo será, que yo desconozco. Vamos a cambiar de tema porque el que llega también... Iba a hacer un pequeño chascarrillo. Has dicho el principio y el final, me ha recordado el alfa y omega. Bueno. Muy bien. Bueno, pues así es, todos pendientes de ese conclave que puede que empiece el 5 o el 6 de mayo, según apuntan. Tenemos un tercer tema que debatir con nuestros contertulios de hoy. Nueva crisis entre los partidos de gobierno. Esta vez a cuenta de Israel. La Vanguardia. La compra de munición a Israel causa una grave crisis entre PSOE y Sumar. As.com. Izquierda Unida amenaza con salir del gobierno si España ejecuta la compra de balas a Israel. El País. El gobierno de coalición se dispara en el pie con balas. Conclusión. El PSOE da marcha atrás. El País. Sánchez ordena rectificar a Interior y rescindir de forma unilateral el contrato con Israel para apaciguar la coalición. El Mundo. Moncloa impone a Marlaska rescindir del contrato de balas con Israel ante la amenaza de una ruptura de gobierno. El Español. Interior justifica la compra de balas a Israel para no pagar 6,6 millones de euros por cancelación del contrato. ¿Pagará España las balas que no recibirá? ¿Con qué disparará la Guardia Civil? ¿Con claveles?
Veamos qué opinan nuestros invitados de hoy. Hablamos con Dolores Serrat de este asunto de las balas israelíes. Vamos a ver, ese tema tiene muchas derivaciones. Lo primero que hay que recordar es que la relación de contratos con Israel no se ceñían a ese contrato de la munición para la Guardia Civil, sino que está en relación con muchos otros contratos que son absolutamente necesarios porque no hay otros proveedores. Hay que recordar que Israel es una potencia tecnológica y sobre tecnología de seguridad avanzada y por lo tanto hay más de 43 contratos con la misma empresa de ese contrato. En segundo lugar, ese contrato, la licitación, se inició en febrero del 24, salió la licitación en diciembre y se ha materializado en el momento actual en un compromiso formal. Por lo tanto, en estos momentos la recesión puede llevar a un incumplimiento de contrato que puede ser que tengamos que pagar esa munición sin recibirla. Evidentemente, los que están en contra, la parte ultraizquierda del gobierno, que se declara y lo hace pacifista y anti-OTAN, está en contra de ese contrato y además alegan que se les había prometido por activa y por pasiva y por el propio presidente del gobierno en sesión parlamentaria en el Congreso que ese contrato no se iba a firmar y por lo tanto que ahí también se les ha engañado, lo cual tampoco es una novedad. La abogacía del Estado, en la que está en relación con el Ministerio del Interior y con el ministro Marlaska, dice que no se puede rescindir ese contrato so pena de tener que pagar lo que es el coste de ese contrato, aunque no se reciba la munición. Y después de esa oposición por parte del Ministerio del Interior y la amenaza explícita y clara, aunque velada en la intención por parte de los sectores de ultraizquierda, el presidente del gobierno decide que se rescinda el contrato, dejando al ministro Marlaska muy en entredicho. Yo no sé si el contrato es o no correcto. Es cierto que el tipo de munición que se encargaba esta empresa es el que necesitan las armas que porta la Guardia Civil, que en estos momentos no es fácil encontrar otra empresa que pueda suministrar esta munición, y eso puede llevar a la situación de la benemérita de no poder hacer ni los ejercicios de tiro ni de tener munición por el arma reglamentaria. Pero sobre todo a mí lo que me llama la atención es que en España pasan cosas que parecen que no tienen consecuencias. Está claro que el presidente del gobierno retrocede y cede para evitar una crisis de gobierno que apunta en el querer permanecer a cualquier costo. Y en segundo lugar, parece que por dignidad, quien es el responsable de ese contrato y se ha visto desautorizado, debería de tomar alguna decisión personal. Lo que pasa también es cierto que en España el verbo dimitir y el verbo cesar parece que han desaparecido del diccionario. Por lo tanto, es un tema muy interno de gobierno, que pone sobre la mesa de nuevo y en otro tema esas disensiones que hay entre los propios socios de gobierno, que en lugar de parecer que tenemos un gobierno único, parece que tenemos un gobierno con bicefalia y con distintas posturas, y eso es preocupante porque dificulta mucho la resolución de las crisis y en ese tema concreto dificulta muchísimo el poder cumplir con los compromisos de defensa que tenemos con la OTAN. Señor Arnal. Bueno, vamos a ver, aquí hay una cosa clara. Alguien en el Ministerio del Interior va por libre. Eso es así. Va por libre. No ve los telediarios, no ve las declaraciones que se hacen en sede parlamentaria diciendo de que se iba a rescindir este contrato. Alguien no lo ve. Hay veces que da la sensación que dentro de los estamentos funcionariales, en los altos estamentos funcionariales, hay alguien que está, como decimos en Aragón, haciendo la cosqui, ¿no? Porque eso no tiene explicación, no tiene explicación. El ministro Marlaska se lo va a tener que hacer mirar, ¿no? Es evidente que hay una coalición. Por cierto,
parece ser que cuando hay una coalición de la izquierda, eso es la destrucción. Si la coalición es de derecha, no pasa nada. Pero si es de izquierda, es una coalición con dos programas de gobierno que han coincidido, pero con dos filosofías, digamos, dentro de la izquierda diferentes. Y si había un compromiso que se sustanció en sede parlamentaria, Pedro Sánchez dijo que ese contrato se rescindiría. Por cierto, ha salido la noticia en Semana Santa. Hay veces que la Semana Santa es como el verano, ¿no? Está la serpiente de verano, que nace siempre en agosto para entretener a la prensa y a los contertulios, y esta ha sido la de Semana Santa, ¿no? De pasión. Luego ha habido declaraciones un poco curiosas, ¿no? Feijóo ha dicho que los contratos en democracia con estados democráticos hay que mantenerlos. Debe ser porque cuando gobernaba Feijóo y el ministro Pedro Morenés era ministro de Defensa, nada menos que le vendimos un paquetón de armas a Arabia Saudí y a Bahrein. Por cierto, dentro de los informes del secretario de Estado norteamericano lo consideran una pseudodictadura también. Y a Marruecos, por cierto, se le vendió mucha munición y muchos. Por cierto, hay que recordar que el ministro Morenés, nada más y nada menos que fue consejero de Istalaza, la empresa de Zaragoza, especializada en determinado tipo de armamento, granadas, minas, bombas de racimo, por cierto, y entonces no había ningún problema con las dictaduras, y ahora se dice que como Israel es una democracia donde su primer ministro está por la ONU declarado cuasi genocida. Entonces, prudencia. Y luego, efectivamente, he consultado diversas fuentes, porque cada uno da una cifra, pero se habla de 12 contratos vivos, entre comillas. Y vamos a lo que es un contrato, ¿no? Es un contrato del Estado, no con un Estado, sino con una empresa. Los contratos con una empresa se rigen por derecho internacional, comercio internacional y derecho, digamos, un nivel más elevado de lo que sería una relación entre empresas particulares. Seguramente lo poco que conozco de los contratos, cuando trabajaba en el sector privado, luego he trabajado en el sector público, ¿no? Siempre había unas cláusulas de rescisión en las adendas del contrato, ¿no? Donde se ponía si se incumple, tal. ¿La broma costará 6 millones? Bueno, ya veremos. Por cierto, ha habido bromas tremebundas, se habla de 6 millones, pero por ejemplo lo de la plataforma de gas enfrente de Vinaroz, eso ha costado, no sé si son 3.000 millones, y aquí no ha pasado nada, porque se tomó la decisión, quien la tomó, en la época que se tomó, y no pasa nada. 6 millones es mucho millón, evidentemente, pero también cuánto cuesta un gobierno de coalición, qué coste tiene. Evidentemente, el que no está gobernando, pues dice que es muy caro, y el que está gobernando, mantener un gobierno de coalición que seguramente, si todo va bien, incluso puede que agote la legislatura, porque si aguanta estos meneos, yo no sé qué más puede pasar para que se rompa ese gobierno. Y luego a la oposición está la hemeroteca y los actos administrativos que hicieron cuando gobernaron. Y solo me remontaba a Rajoy, que me podía haber remontado más. Esto está en hemerotecas también, solo tiene que poner uno, comercio de armas con Israel. Y sale todo lo que se ha vendido y por la cantidad que se ha vendido. Y comercio de armas con Arabia Saudí y con otros países, digamos, que no son precisamente adalides de la democracia. Bueno, Manuel me ha dejado la pelota botando con varios temas. El primero, en la explicación del gobierno de coalición, comparando las coaliciones de derechas y las coaliciones de izquierdas. Un gobierno de coalición siempre es complicado, pero siempre las negociaciones se resuelven en el seno del gobierno. Y las negociaciones que se resuelven en el seno del gobierno no suelen trascender. Y lo normal es que el gobierno vote junto. Nos hemos acostumbrado y hemos normalizado que en estos momentos el gobierno vote por separado y cosas distintas en el Congreso, y no una vez, sino varias veces, porque no son capaces de resolver las discrepancias
en el ámbito interno del gobierno. Yo no sé qué pasa en los consejos de gobierno, pero eso se sale de lo normal. Yo no dudo de las dificultades porque son partidos distintos con programas distintos, pero lo lógico es que se llevaran a acuerdos previos. Y en segundo lugar, tampoco es normal el chantaje y la coalición de gobierno cuando las cosas no le gusten. Y menos aceptable es las cesiones, porque claro, le han tomado la medida y entonces tenemos a un presidente del gobierno que puede decidir una cosa, pero es rehén de lo que le dicen los socios de gobierno o los socios parlamentarios, y eso es preocupante como país. Segundo lugar, el argumento de defensa es decir, bueno, esto es importante, pero lo que hicieron los otros es mucho más. Es decir, hay que mirar y hay que culpar a los demás. Yo creo que el Estado de Israel, con sus pros y con sus contras, como otros estados, es en estos momentos un Estado con unas empresas, y lo decías muy bien, punteras en el tema tecnológico y sobre todo en la tecnología de la defensa. Y por lo tanto el contrato del ministerio no era con el Estado de Israel, sino con una empresa cuya sede está en Israel. Y por lo tanto no entiendo cuál es el motivo de esa recesión. Y en tercer lugar, no es lo mismo comprar que vender. Evidentemente España ha tenido contratos de venta con muchísimos países poco democráticos, pero una cosa es la compra y otra cosa es la venta. Por lo tanto, podemos justificar hasta lo injustificable. Y lo menos hemos coincidido en una cosa, que el ministro Marlaska lo tiene crudo. Yo no sé si le hacen la cama dentro del ministerio, si le hace la cama su propio partido, o es que no sé si quiere ir y no sabe cómo. Eso de ni se compra ni se vende, el cariño verdadero, no me ha recordado la copla, pero sí que se compra y se vende, y esto es así, esto es así. Hay que ver un poco la situación, ¿no? Estábamos hablando de que había pasado de tapadillo y con sordina el aumento del gasto militar, ¿no? Y a lo mejor hay alguien que pensó que era el momento oportuno para dar otra vuelta de tuerca. Claro, una coalición con Izquierda, con Sumar y con Izquierda Unida y Compromís y otros, ya el aumento de gasto había ocasionado tensiones y catapum sale la compra, ¿no? También hay que recordar que el arma que llevan ahora la Guardia Civil y el fusil que llevan también es de la marca Ramón, que parece de un conjunto de punk, ¿no? Pero es la Glock, que es la marca norteamericana, es la versión pobre de la Glock que llevan muchas fuerzas y cuerpos de seguridad en todo el mundo, ¿no? Hay serias dudas, en esto he estado leyendo, ¿no? Incluso el Sindicato Unificado de la Guardia Civil habla de que no son unas armas, precisamente por ser versión pobre, se encasquillan, no es el arma más adecuada de fiabilidad. No voy a entrar en armamento, yo hice el servicio militar, tocó lo que tocó, pero no voy a entrar en armamento. Pero lo curioso de estas relaciones con Israel no pueden estar basadas en unas relaciones comerciales. Aún recuerdo las batallas por la naranja israelí y los convenios preferenciales europeos de la Unión Europea con la agricultura israelí. En la época que parece que Israel fueron los años de los acuerdos de Camp Davis, que aquello era, como se suele decir, había buen rollito, a la situación actual, que la situación actual es tremenda, solo hay que ver los telediarios. Entonces, que haya pasado lo que ha pasado, Marlaska que responda, seguramente, como cuando hacíamos la mili, al final saldrá algún sargento o algún cabo que pagará el pato, que será el que llevaba el negociado del contrato, pero hay que recordar, los que sabemos un poco de esto, que tiene que firmar un jefe de área y ese contrato luego tiene que firmar un secretario de Estado con un informe de la subsecretaría.
porque es un contrato de mucho dinero. Yo de armas entiendo lo justo, entiendo algo de lo que son las heridas por arma de fuego, pero creo que el vídeo nos dejaba una pregunta sobre la mesa que no hemos contestado. ¿Con qué va a disparar ahora la Guardia Civil? Y preguntaba el vídeo con claveles. Yo digo que con pistolas de agua. Bueno, pues tendremos... Yo de todas maneras sería prudente, porque si no todos los delincuentes estarán diciendo, vamos, que no van armados. Por acabar con un punto, se está hablando de las prácticas. De tranquilidad. Se está hablando de muchas hay cosas. mucha munición almacenada para el uso, que en caso de... Y aquí estamos hablando de la que se emplea para los ejercicios de tiro. Veremos cómo se desarrolla todo este asunto, que ahora está casi empezando. Manuel Arnal, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Dolores Herrad, gracias por estar hoy con nosotros. Aquí termina ese repaso a las noticias más destacadas nacionales e internacionales.